Esta es la Parashat Toldot. En hebreo la palabra Toldot significa descendencia. Esta porción la encontramos en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 25, verso 19, hasta el capítulo 28, verso 9. En ella estudiaremos sobre dos reinos representados por Esau y Jacob. Veremos de qué manera influye hoy en nuestras vidas este evento. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 25, verso 19, que dice: estos son los descendientes de Isaac, en español es Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. A la edad de 40 años, Isaac se casó con Ribca, hija de Betuel, el hermano de Padán Aram, hermano de Labán el arameo. Recuerden que Labán fue el suegro luego de Jacob. Isaac suplicó a Shem frente a su esposa porque era estéril. Shem accedió a su ruego de modo que su esposa Ribca concibió. Vemos aquí también que hay un evento repetitivo, y es que así como Sara era estéril, Ribca, la esposa de Isaac, también era estéril, y ellos anhelaban tener descendencia, puesto que tenían la conciencia clara de que ellos estaban aquí para cumplir el propósito que venía desde Abraham. En Abraham no se limitó nunca el propósito, y está claro hasta hoy que ese propósito aún sigue en proceso. Por eso es que tenemos que tener claro de qué manera influye esta porción en nuestras vidas. En el verso 22, los hijos de Isaac y Ribca en el vientre pugnaban. Había una batalla interior en ellos, que ella decía: ¿por qué me tocó esto a mí? Pero el Eterno le dio una respuesta. En el verso 23 dice: Shem le contestó: dos pueblos hay en tu vientre, dos reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino, y el mayor servirá al menor. Esto es importantísimo. Vemos aquí que desde el vientre de Ribca ya el propósito de estos dos personajes estaba definido. Pero vamos hoy a ampliar nuestra capacidad de entendimiento para ir más allá de lo que siempre pensamos. Si Dios sabía que Jacob iba a ser el mayor, ¿por qué tuvo que permitir todo esto y que se le quitase la primogenitura a Esau? Aquí había un propósito grandísimo. El propósito era que se cumpliera como lo había determinado el Eterno. Pero también cuando estudiamos la historia de Esau y Jacob, vemos que Jacob fue un muchacho muy guiado e inclinado a la espiritualidad, mientras que Esau, que era un cazador porque él estaba determinado para lo material, él no le prestó importancia a la espiritualidad. Esau no fue circuncidado a sus 8 días porque como él nació pelirrojo, se tuvo temor de que al circuncidarse pudiera desangrarse. Pero cuando él cumple 13 años, que él es da de la bar mitzvah para el pueblo judío, cuando ya deja de ser niño para convertirse en un adulto, el varón, él no aceptó circuncidarse, y después de la muerte de su abuelo Abraham, él reniega de la vida en el mundo venidero. Entonces prácticamente Esau y Jacob vivieron una vida normal sin diferencia hasta sus 13 años. Después de los 13 años ya comenzaron los cambios, y luego Esau comienza a manifestar una inclinación diferente, porque a pesar de que Jacob estaba llamado para vivir en un nivel espiritual con un propósito definido,
también Jacob tenía que concientizarse de su mundo físico para poder cumplir el propósito. Lo mismo le acontecía a Esaú. Esaú tenía que tener conexión con su mundo espiritual para cumplir en su mundo físico, en su mundo material, ese propósito que tenía. Entonces, este es un tema muy, pero muy importante porque cuando analizamos esta porción y el propósito del Creador con cada uno de ellos, nos damos cuenta que estos dos mundos, el mundo espiritual representado por Jacob y el mundo material físico representado por Esaú, están en un balance correcto, siendo el mundo espiritual superior. El mundo espiritual es el origen de nuestra existencia. Recuerden que nuestra alma viene de arriba. Recuerden que nuestra alma está anclada en este cuerpo físico para cumplir el propósito en esta vida física, pero que toda la fuente de energía, de conocimiento, de sabiduría, de luz, está interiormente en el alma. Que cuando el alma no está en el cuerpo, cuando este cuerpo se desocupa, ya no es capaz de hacer lo que puede hacer con el alma allí, porque el alma es lo que lo contiene todo. Entonces podemos entender que realmente nosotros somos parte de esta espiritualidad, de este mundo espiritual. El mundo físico es necesario para que nosotros podamos lograr nuestros objetivos y propósitos. El plan divino entre Esaú y Jacob era que entre ellos dos se lograra ese objetivo original, donde cada uno aportaría en su misión todo el potencial que contenían en su ser, cumpliendo en ellos ese propósito. Desde Abraham vino cuando el Eterno le dice a Abraham: porque en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Por eso era tan importante que Abraham tuviese descendencia de Sara. Por eso era tan importante que Isaac y Ribca tuvieran descendencia. Por eso era tan importante que el propósito en Esaú y Jacob se cumpliesen. Esto es maravilloso. Qué porción tan profunda. Entonces, Esaú y Jacob eran esos eslabones que lograrían ese propósito divino, creando una sociedad ejemplar para las naciones. Dice el Rab Rudman que el plan divino era que Esaú y Jacob fuesen socios, que cada uno contribuyera en su fortaleza. Esaú, era un ser experto en el mundo material. Él debía proveer y apoyar financieramente y logísticamente los emprendimientos espirituales de su hermano Jacob, para que en tal caso que los hermanos comprometieran el uno al otro, su interacción fuese perfecta y clara. Entonces, ¿cómo aplicamos esta porción hoy a nuestras vidas? Primeramente, entendiendo que tanto el mundo espiritual como el mundo material o físico son importantes y que cada uno se interrelaciona entre sí para cumplir el objetivo divino en la humanidad. Hay personas llamadas para un propósito espiritual, pero a pesar de ser llamado para ese propósito espiritual, no debe perder de vista el mundo físico que lo sostiene, porque es en este mundo físico donde tiene que hacer su trabajo y llevar a cabo su propósito. Entonces, Jacob necesitó una mente consciente para entender su objetivo y propósito en esta vida. Tanto Esaú como Jacob tenían muy clara su visión profética. Recuerden que en el verso 23 del capítulo 25 de Génesis, el Eterno le dice a su madre: 2 reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino y el mayor servirá al menor. ¡Wow! Lo expresado anteriormente acerca del plan divino explica esto claramente.
El problema creado por nosotros mismos es cuando nos separamos de la espiritualidad, del mundo físico, y al perder ese equilibrio es cuando las cosas se forman conflictivas, que es lo que pasó con Esau. Esau estaba determinado a ser un hombre que manifestaría el mundo físico o el reino físico porque tenía toda la capacidad para hacer sus riquezas y avanzar en el propósito para con la humanidad. Ese propósito que venía desde Abraham, pero Isaac no se conectó con su espiritualidad, él se conectó solo con el mundo material. Y eso también sucede cuando solo el hombre se conecta con el mundo espiritual y se olvida del mundo material. Debe haber un equilibrio aquí para el cumplimiento. Entonces, cuando el hombre se separa de su fuente creadora y se vuelve a la idolatría, inmediatamente se desconecta de su propósito. Es por eso que encontramos a muchas personas desenfocadas que dicen, no sé para qué estoy en este mundo, realmente yo no conozco mi propósito. Analiza si has estado conectado a la idolatría, desconéctate completamente de ella sin miedo, no tema a nada ni a nadie, busca cumplir tu propósito, no detengas ese propósito por el cual estás aquí. Esaú y Jacob desde el vientre de su madre tenían ese destino marcado. Tú y yo, desde el vientre de nuestra madre, tenemos este destino marcado. Vinimos aquí a cumplir el propósito, por eso es importante que tengamos claros principios y conceptos. Cuando tú descubres ese potencial en ti, es muy importante trabajar en ello con una conciencia equilibrada, teniendo claro que estos dos mundos que están delante de nosotros, tanto el mundo espiritual como el mundo material, debemos tenerlo en cuenta en todo momento, porque es allí donde logramos ejecutar esa misión. Jacob cambió su realidad. Su realidad era que él era el segundo hijo, venía después del primogénito. El primogénito tenía todas las bendiciones y tenía un privilegio especial, pero como Jacob tenía el propósito de representar al mundo espiritual, entonces vemos aquí que Jacob tenía que trabajar por esta realidad. Tenía que mantenerse en conexión con la divinidad, pero igual Esaú tenía que mantenerse también en esa misma conexión tanto espiritual como física. Los dos debían trabajar en esto. Entonces, para que tú y yo tengamos claro el propósito y para que podamos cambiar la realidad es lo que nos está mostrando el sistema, lo que nos está mostrando todo lo que vemos. Estamos viendo que de repente parece que nada se va a lograr, parece que las cosas no van a funcionar bien, parece que todo está como trancado. A pesar de conocer el propósito pueden encontrarse inconvenientes, pero a pesar de que se encuentren los inconvenientes, hay una fuerza interna que nos impulsa, hay una fuerza interna que nos levanta. Y es el poder mirar esa visión, es el poder vernos ejecutándola, es el poder vernos alcanzando el éxito en ella. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, tener claro el propósito y trabajar por él es comprender la visión, es alinearse con esa visión profética, y es lo que impulsó el destino a Jacob. Él sabía que su visión profética estaba conectada con la espiritualidad, y para lograr establecer este propósito, él tenía que trabajar en este mundo físico para el cumplimiento. Por eso es que en su trabajo él logró aún cambiarse el nombre y se le llamó Israel. Con eso se estableció en él una nación física con un plan espiritual muy elevado, llevando al pueblo de Israel a hacer luz a las naciones para que la humanidad tome conciencia de su origen y su retorno al Creador. Esto trae rectificación. Presta atención a tu propósito, conéctate con la fuente divina,
Crea un diseño de unidad en tu vida en unidad con la divinidad, y haz un quiebre en tu vida, que ocurran cosas maravillosas, que ocurran cosas positivas. Ten claro tu propósito, trabaja con pasión y con mucho entusiasmo cada día y sé feliz.